Saludos nuevamente desde Conocimientos TV. Muchas gracias siempre por la sintonía y por seguir este espacio en nuestras redes sociales y por este medio del canal. Agradecemos ya a todos los que nos escriben, que siempre se toman su tiempo en hacer llegar sus aportaciones, sus ideas, incluso las sugerencias de producciones que debemos de hacer, y las hemos ido tomando en cuenta. El día de hoy hemos invitado a dos personas que son conocidas, amigas, y queremos hablar en cuanto al nombre de una fundación de ellos. Un equipo de trabajo que tienen detrás de un trabajo que han emprendido y que queremos que ellos sean lo que nos explican de qué se trata, cómo se pueden contactar con ellos y hablar un poquito más sobre lo que es ese tema que muchas veces se sabe, se entiende, se conoce a alguien incluso, o puede ser en carne propia haberlo vivido, pero simplemente no voltear la mirada hacia ese tema. Y el día de hoy hemos querido conversar con respecto a qué es el alcoholismo y lo que se desprende de eso también, si es un vicio, es una adicción o es una enfermedad. Según sabemos, la Organización Mundial de la Salud lo cataloga así, pues hasta el día de hoy no han cambiado esa postura, y eso es lo que queremos que hoy nos aporten. Ellos en carne propia lo han vivido, pero también han sido sobrevivientes de eso. Por eso la Fundación Vencedor del Alcoholismo está en el día de hoy. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo, Harris, Chofo, como cariñosamente te conozco. Gracias. Y platiquemos hoy, estamos en Conocimiento TV para poder aportar a la sociedad, yo como comunicador, que hago una labor de poder transferir esta información por medio del conocimiento que ustedes nos van a brindar el día de hoy. E inmediatamente quisiera que, pues no sé quién de los dos, quisiera que me comentara un poquito de qué se trata la fundación, cómo empezó, con la idea con respecto a esto de sus inicios. Gracias, Rafita, por invitarnos al programa de Conocimientos TV. Es una bendición poder estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo. Y sí, como bien lo decías, el alcoholismo, vicio o enfermedad, de que el vicio es un mal hábito que daña nuestra salud. Y creo que el alcoholismo inicia como un vicio al inicio, cuando pues nos echamos los tragos, salimos de una fiesta y no pasó absolutamente nada. De hecho, al día siguiente no tenemos ningún problema de goma, como le decimos en el buen chapín. Y entonces, pero como es una enfermedad progresiva, va aumentando cada vez más hasta que llegas al punto de cruzar una línea divisoria en la cual ya no hay regreso, ya no hay retorno. Media vez tú la has atravesado, la enfermedad comienza a correr y a progresar, y entonces comienza a tener el control sobre tu vida, hasta el punto que ya no bebes por un deseo, sino por una necesidad. Y entonces eso ha causado, en lo personal, a nosotros durante años sufrimos del alcoholismo. Y entonces definitivamente este proyecto nace en el corazón de Dios, es como una visión, un pensamiento de Dios puesto en el corazón de un hombre para que lo ejecute. Y Vencedores del Alcoholismo nace un 10 de mayo del 2020 en medio de la pandemia de nuestro país de Guatemala, cuando se habían cerrado grupos, iglesias, todo se había cerrado. Y entonces nace a través de un programa en Zoom que se iba a realizar solamente informativo de lo que era el alcohol, ¿verdad? Ese fue el primer pensamiento de arranque. Comenzamos a hacerlo una vez a la semana, ¿verdad? Por medio de la aplicación Zoom para la plataforma de Facebook, que es nuestra página principal. Y entonces así estuvimos no mucho tiempo, porque la misma gente comenzó primero que agregarse y después a escribirnos que necesitaban tener más programas durante la semana. Tanto así llegó el crecimiento que hasta el día de hoy te puedo comentar que tenemos todas las semanas, tenemos un programa, el de varones, que es lunes, miércoles y viernes, el de damas, porque obviamente están las esposas que sufrieron con los esposos alcohólicos, o las damas que también sufren de alcoholismo, que están en grupos diferentes,
pero que están en su programa de damas el día martes. Ahí está mi esposa al frente de ese programa para poder apoyar, ¿verdad? Y está el día jueves el de vencedores jóvenes, donde están los hijos de los padres alcohólicos, porque el alcoholismo daña todo el entorno familiar. Daña al que lo consume, daña a la pareja, ya sea los padres, como daña a los hijos, creando esa codependencia. Y entonces te podría decir de que una necesidad nos fue llevando a otra. Empezamos con el programa de hombres, la necesidad nos llevó al de mujeres y la necesidad nos llevó al de jóvenes. Pero también fuimos viendo una necesidad de querer aportar a la sociedad algo más, y entonces nace el proyecto de Vencedores del Hambre y del Frío. Entre el movimiento de vencedores conozco a Cristian García, que es una persona del equipo nuestro, y me dice, mi sueño siempre fue ir a los hospitales a regalar pan y café a las personas que están ahí. Y entonces le digo, fíjate que yo siempre tuve ese deseo, pero nunca lo pude realizar. De pronto nos unimos y echamos a andar tu sueño. Y comenzamos en el mes de enero de este año. Fuimos 15 personas. Llevamos pan y café para 150, para cubrir 150 personas que estaban en condición de calle, las principales calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. Actualmente vamos más de 100 personas, más se han unido. Hemos podido alimentar a 1000 personas en condición de calle, ¿verdad? Y hace 2 meses vino un vencedor de Huehuetenango para estar en el evento y querer adoptar el modelo y llevarlo para allá, para que en Huehuetenango también haya vencedores del hambre y del frío una vez al mes. Interesante todo lo que está compartiéndonos nuestro amigo Harris, y desde ya te invitamos, como siempre lo hacemos, ponemos a tu disposición las plataformas, las redes sociales, el número también de WhatsApp que siempre ponemos a tu disposición. De repente, si tú quieres aportar, e incluso si tú quieres pues hacernos llegar una pregunta personal de algún familiar que conoces, que sepas que está padeciendo de algo de lo que Harris está compartiendo, desde ya te invitamos a que nos hagas llegar esas inquietudes, nos escribas para poder responderlas en el transcurso del programa. Pero esto es el momento de ir a la pausa, y al volver seguiremos conversando con vencedores del alcoholismo. Ya de regreso acá conversando con nuestros buenos amigos de vencedores del alcoholismo. Antes de irnos a la pausa, estaba nuestro amigo Harris compartiendo los orígenes, cómo surgió, cuál fue la idea inicial de poder hacer esta fundación y hasta dónde se han extendido para poder trabajar bajo esa figura que a ellos se pusieron como una meta. Y queremos seguir escuchando de parte de ellos, de labios de ellos, al día de hoy, el avance que han tenido, cómo han evolucionado todos esos planes que inicialmente se dieron, y hasta el día de hoy entiendo también que por medio de la pandemia pudo haberse también incluso hasta haber incrementado gente que tal vez por depresiones, por el aislamiento, y pues se pudieron haber nuevamente manifestado enfermedades, que esta es una enfermedad psicosomática, y que de alguna manera si no se le da un tratamiento como cualquier otra enfermedad, puede florecer nuevamente los síntomas, y consecuentemente pues llegar a lo que es ejecutar o llegar simplemente a emprender un rienda suelta en la enfermedad. No sé si tú nos quieres decir algo de eso, Chofo. Gracias Rafa por la oportunidad que nos da de estar acá. La verdad es que es bien interesante poder dar la información de lo que se trata Vencedores del Alcoholismo. Siempre me ha llamado la atención y siempre lo he manifestado. Cómo se manifiesta Dios en una visión hacia el corazón de un hombre. Cómo en medio de ese sufrimiento donde la pandemia nos atacó y nos hizo encerrarnos, florece Vencedores del Alcoholismo.
es impresionante cuando yo miro la página y empiezo a darme cuenta que todo el mundo quiere interactuar, quiere conocer, quiere buscar. Porque tú lo decías, a través de ese encierro se dispararon los índices de alcoholismo por las mismas depresiones, las angustias, las preocupaciones. Hemos tenido casos donde ha habido mucha gente que ha sido dañada emocionalmente, psicológicamente, afectada y se incrementó el alcoholismo. Entonces, creo que no cabe duda que Dios está en el asunto. Dios tuvo la oportunidad de decir, bueno, en este momento iniciamos con un ministerio nuevo, o en este momento iniciamos con una tabla salvadora para muchas personas que adolecen del alcoholismo. Por supuesto, y lo que me compartían incluso detrás de cámaras es que básicamente la visión es poder trabajar con ese segmento que raramente se voltea a ver, que raramente que incluso se tiene muy poca información de lo que es el manejo y el tratamiento que se le debe dar. Incluso ya agradezco que muchas de las preguntas han hecho llegar a nuestras plataformas y no quiero desaprovechar la oportunidad en poder hacer las preguntas conforme vayan llegando. Y una de ellas dice así, dice, ¿cuánto tiempo puede durar una rehabilitación? ¿Cómo la fundación les ayuda? Si tienen un lugar físico donde tenerlos y todo, son preguntas que nos ingresan. Bueno, no quiero ser yo que responda, pero quiero dar un granito de arena. Bueno, depende de cada caso, ¿verdad? Dependiendo de cada caso es el tiempo que se puede rehabilitar una persona. Pero, pues no sé, ustedes tienen la palabra para poder. Sí, Rafa, definitivamente, como bien lo decías, es una enfermedad y cada caso es totalmente diferente, ¿verdad? Cuánto la enfermedad está enraizada en una persona y cuánto la persona desea también salir de la enfermedad. Porque aquí es donde se separa el querer del desear. Yo puedo decir, yo quisiera ya no beber, yo quisiera salir a trabajar y no quedarme bebiendo, pero no pasamos del yo quisiera. El desear te lleva a tener cambios de actitud. Por ejemplo, alguien que sufre de un alcoholismo en nivel prealcohólico o alcohólico, le sugerimos que no se acerque con sus amigos o los lugares que normalmente frecuentaba, cambie sus actividades, como ahora puede aplicar la lectura, el escuchar otro tipo de música, ¿verdad? Todo lo que sea actividades que reseteen la mente de alguna forma a lo que uno está acostumbrado a hacer, y no lo hace uno por unos días, lo ha hecho durante muchos años, y cambiar ese patrón de conducta para muchos es bien difícil. Pero cuando la persona desea hacerlo, hemos tenido grandes resultados. De hecho, nosotros somos parte de ese mismo resultado. Y entonces, pero también tenemos personas, como bien les decía, una necesidad lleva a otra, porque el alcohólico crónico, ¿verdad?, que sí necesita estar en un lugar como paciente por la enfermedad que es. Entonces, de ahí nació la Casa de Transformación Vencedores, que mi amigo Rodolfo es el director, y él va a ir ampliando la información, cómo funciona, el tiempo que necesita una persona de estar ahí en ese lugar y cómo estamos proyectados a que esa persona salga de ahí. Sí, gracias, hermano Harry. Pues la verdad es que los procesos son bien diferentes en cada organismo. Ya bien decía el hermano Harry, hay alcoholismos crónicos en los cuales los procesos son más severos, y dentro de Casa de Transformación Vencedores tenemos varios procesos, que es la desintoxicación, que es una fase donde se analiza conjuntamente con un médico, con un profesional, el grado de alcoholismo, para ir viendo la desintoxicación física, sacarlos de esa crisis. Viene todo el proceso de adaptación, de que entren en conciencia de que están en una etapa de recuperación, y luego el proceso espiritual, que hacen los servicios y llevarlos a los pies de Cristo, que ese es el trasfondo de todo esto, ¿verdad? Yo creo que hacemos un paquete bien hecho de poder llevarlos hasta que se sientan libres del alcoholismo. Ok, entiendo que definitivamente, pues obviamente hay por lo menos un tiempo mínimo, pues tal vez un mes, que creo que es el plazo que ustedes dan para poder entrar a trabajar con una persona con los deseos, y muchas veces tal vez sin el deseo, porque muchas veces la familia es la que decide por la persona que está totalmente
pues en estado que no puede decidir por sí sola, y que la misma familia ve la necesidad de pues decir, bueno, tenemos que buscar la ayuda, y entonces ellos son los que principalmente pues llegan a esa etapa de poder buscar esa ayuda externa y poder tenerla. Yo creo que hay muchas preguntas más que han ingresado, que quiero planteárselas, pero antes de ir a la pausa, que producción me está diciendo que tenemos que ir a la pausa, quiero dejar unas preguntas en el aire, y es la siguiente. Una de las preguntas que me están siendo recurrentes es en dónde están ubicados. Eso quiero que se extiendan eso, cómo los pueden contactar, es otra que va de la mano, y quisiera que en el siguiente segmento pudieran darnos esa información para que los que nos estén viendo puedan también poder tomar nota de eso. Vamos a ir a la pausa y a volver con la respuesta. Conversando con los amigos de la Fundación Vencedores del Alcoholismo, hemos hablado ya sobre la parte inicial de cómo fueron, cómo se dio la visión, cómo empezaron a organizarse y cómo está el día de hoy. Y hay respuestas muy puntuales, tanto de parte de Harris como de mi amigo Rodolfo, que nos han dicho que efectivamente la pandemia como parte del daño colateral, y era de esperarse una persona que tiene una enfermedad mental que va de la mano con eso que estamos hablando, que es el alcoholismo. Definitivamente tienen que haber detonantes, tienen que haber puntos de contacto en la cual pueden disparar eso. Lo que tú decías y me llamó mucho la atención, por ejemplo, tus hábitos o incluso el tipo de música que te puede causar un desequilibrio emocional y que de repente incurrir nuevamente eso. Entonces, antes de irnos a la pausa, yo había dejado en el ambiente, porque ya, gracias a Dios, nos están preguntando dónde están ubicados, cómo los pueden contactar, e incluso si hay una forma de poder hacer donativos para la fundación y todo eso. Pues quisiera, no sé, Harris, tal vez, o es Rodolfo que está a cargo de la dirección y que nos podría responder con eso. Sí, estamos ubicados en la Segunda Avenida 9-68 de Zona 1, Centro Histórico. Nos pueden contactar al 3192-5038. Los donativos o cualquier situación que se pueda manejar de alguna donación, lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Ahí hay un número de teléfono y también nos pueden contactar por ahí. Yo creo que esa es la forma en la que estamos ahorita trabajando. Tenemos ahorita varios internos y vamos durante el proceso siempre con muchas necesidades, ¿verdad? Que entre más va creciendo el pueblo, más se va adquiriendo muchas necesidades puramente de la casa. Ok, y también quisiera hacer ver algo más, que aparte de eso, pues hay gente que me escribe, me pregunta, por ejemplo, ¿qué requisitos tienen que tener? Por supuesto que debe haber algún protocolo para poder llevarlos, ellos que piden, cómo pueden ingresarlos, si ya tienen a un paciente, si ya tienen un familiar que necesita la ayuda, qué, cómo y cuándo y dónde, ¿verdad? Si puedes responder siempre eso también, Rodolfo. El protocolo, pues lógicamente nosotros como Casa de Transformación tenemos un contrato interno donde siempre sugerimos que vaya una persona responsable con el paciente, que se llene todos los requisitos personales y luego firme para poder tener la garantía de que hay alguien que está siendo responsable del paciente, porque muchas veces hay casos muy graves, crónicos, donde lamentablemente la familia solo busca ir a dejarlos y no hacerse responsables de la mayor relación de ellos o que se recuperen. Entonces creo que los requisitos son esos, ¿verdad? Prácticamente tener una persona que vaya con el paciente, que se haga responsable de él y firmar el contrato. Interesante. Tengo más preguntas, tanto como del lado de las plataformas y del WhatsApp. Y sigo nuevamente haciendo la invitación para que nos puedan ver siempre por nuestro canal de YouTube de Conocimientos TV. Ahí nos pueden hacer llegar también sus preguntas y pues también dudas con respecto al tema. Y nosotros con todo gusto les hacemos llegar. Somos un canal
que podemos hacer un enlace con la gente de la fundación para que puedan incluso contactarse con ellos. También les dejamos la invitación para podernos seguir en el podcast. También hicimos un podcast. De hecho, estamos trabajando un podcast con la gente de la Fundación Vencedores del Alcoholismo. Ellos están haciendo un trabajo bastante arduo, nos están contando todos sus esfuerzos y te invitamos a que nos puedan también seguirnos por el podcast y que nos puedan oír por ese medio como con Rafa Monroy, conocimiento siempre. Ahora, como paréntesis hacía eso, también me preguntan, obviamente como esto es lo que inicialmente en algún momento pues, mencionamos que es una enfermedad psicosomática, va de la mano tanto pues obviamente con la parte psicológica, medicina y una parte espiritual, ¿verdad? En esa parte obviamente tienen el cuidado integral de poderlo trabajar. Incluso tú mencionabas, Rodolfo, de que hay una parte física en la cual obviamente pues es lógico, un cuerpo que está intoxicado debe entrar en un proceso de desintoxicación físico, ¿verdad? Entonces, no sé si pudieras ampliar un poquito más eso. Claro, sí, la verdad es que y por experiencia propia, nos hemos dado cuenta de que un proceso de un paciente, la base fundamental es la desintoxicación física. ¿Por qué? Porque de ahí deriva todo el proceso siguiente. Si logramos sacarlo de una crisis, dígase delirios, convulsiones, que muchas veces llegan pacientes con grados crónicos, luego ya estar libre de físicamente de todos esos síntomas, poder entrar a la parte psicológica, que es la parte, siempre lo he dicho, fundamental, de poder entrar a la mente, ¿verdad? Y trabajar su área psicológica y de la mano, que es lo más importante, el área espiritual, ¿verdad? Porque el alma es donde verdaderamente hemos descubierto que radica muchas veces los detonantes de las enfermedades o de los problemas que han traído desde muchos años, ¿verdad? Excelente, muy interesante esa parte. También hay una de las cosas que quisiéramos que nos comentaran y es, por ejemplo, tal vez si tiene más o menos un rango de tarifas de la estadía de una persona ahí, porque pues de repente incluso hay gente que como tú lo dijiste, Harris, es gente de calle, en condición de calle, que incluso no puede tenerlas, incluso no tienen ese como que suficiente ingreso o no tienen nada, No ¿ya? tiene nada. Como para poder autofinanciarse una recuperación. Hay una forma en la cual la fundación podría optar a alguien, pues entiendo que hay requisitos que cumplir para poderse le dar un ingreso y no sé si a través de terceros, de padrinos, de donadores o cómo puede ayudar a una persona a esa, no sé si tú puedes. Sí, Rafael, entre los proyectos que tenemos como Casa de Transformación, obviamente, y nace a través de eso también, porque cuando salimos a Vencedores del Hambre y del Frío vemos a personas que están en condición de calle, personas que dicen, si hoy no me sacas de aquí, yo me voy a morir. Y verdaderamente, cuando vamos al siguiente mes, hemos encontrado la sorpresa de que muchas personas que un día vimos ahí ya no están, ya murieron. Perdona que te interrumpa, producción me llama a hacer una pausa, pero es muy interesante que eso no lo dejemos, incluso mejor te extendes en el siguiente segmento. Vamos a ir a la pausa. Gracias amigos de Conocimientos TV por seguir el programa. Antes del bloque anterior estábamos escuchando en labios de Harris, desgarrador la respuesta que nos da con respecto a la gente que tú pues en algún momento viste y luego regresar ya no, porque pues obviamente pues ya no tuvieron la oportunidad de seguir con vida. Amplianos un poquito más eso, ¿cómo es que la fundación ahí entra a ayudar en ese brazo de contribución social también, Harris? Sí, te comentaba que nos encontramos, no una vez, muchas veces, esa lamentable situación de estas personas que están muriendo en las calles de nuestro país y que son guatemaltecos, ¿verdad? Son personas y que en su momento han sido productivas para la misma sociedad y que ahora han caído en un lugar con una enfermedad que muchos no conocemos, no entendemos y por eso no ayudamos. Pero junto con mi equipo,
comenzamos a platicar de cómo poder hacer y por eso nace la Casa de Transformación. Ahora bien, la Casa de Transformación actualmente tiene una capacidad de 125 personas. Por ejemplo, una de las últimas personas que nosotros pudimos traer en condición de calle y que actualmente está en la casa es una de las personas que acuerpa ahí al director, ¿verdad? A Rodolfo, es un pastor, licenciado en teología. Lo encontramos en la peor calle de la ciudad de Guatemala, en las peores condiciones. Tenía 6 años de estar ahí tirado. El día que nosotros lo tomamos, lo sacamos, lo llevamos, ¿verdad? Lo tuvimos en un lugar porque todavía no teníamos lo nuestro y ahí se le apoyó para que saliera del alcoholismo. De hecho, es algo impresionante lo que Dios hace porque después de 6 años de estar allí, y él compartía, pasaba meses sin bañarse. Y 2 días antes que nosotros llegáramos, entre todo su mundo que vivía, ¿verdad? De alcohol y drogas también, él le dice a Dios, ¿hasta cuándo me vas a dejar aquí? ¿Hasta cuándo me vas a tener? Y 2 días después aparece Vencedores. Dentro de 15 personas que estaban en condición de calle durmiendo, porque ya era la 1 de la mañana, él es el único que responde, o sea, dentro de sí responde y se levanta y lo sacamos. Y entonces ahí está trabajando ahora. Impresionante, porque 2 días después, que la gente, como bien decía Rodolfo, sufre de delirios, un montón de reacciones físicas que el cuerpo da cuando le quitas el alcohol o la droga, pero más sin embargo el hombre se levanta y está trabajando. Ese hombre ahí dentro de la Casa de Transformación tiene un costo. Nosotros actualmente tenemos un costo operacional de una persona por 1,500 quetzales, que si lo dividimos dentro de 30 días son 50 quetzales por día, que no cubre ni los 3 tiempos de comida. Y en la Casa de Transformación tienen internet, tienen agua caliente, tienen unas buenas habitaciones, un buen ambiente. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros quisiéramos traer a más personas como el pastor y que se levantaran como el pastor, pero actualmente estamos trabajando con recursos propios, junto con ese equipo que Dios ha sacado de vencedores. Todos han salido de vencedores y Dios ha sacado, y ellos quieren agradecerle a Dios y devolverle a la sociedad también, ¿verdad? Porque esa es la misión, devolver a la sociedad todas aquellas personas, estudiantes, trabajadoras, profesionales ya libres del alcoholismo, dispuestas a trabajar por un mejor futuro, por un mejor país. Y como yo lo he dicho, el 90% de personas que hemos encontrado en condición de calle son profesionales. Eso es gente productiva. Y entonces nosotros, cuando nos llaman actualmente para ayudar a alguien de escasos recursos, se nos hace bien difícil mientras nosotros no tengamos un apoyo. Solo quiero mencionar y quiero aclarar un punto en cuanto a que la Fundación Vencedores del Alcoholismo jamás se acercaron para poder como objetivo principal recibir donaciones, mucho menos, sino que simplemente solo es unas circunstancias que por medio de una pregunta que surgió de cómo poderlos ayudar es que lo están haciendo. El objetivo primario de ellos siempre ha sido ayudar y siempre ha sido contribuir a la sociedad, y eso fue lo que me impactó cuando los contactamos, cuando los conocimos, y que realmente la finalidad de ellos no es la de lucrar ni mucho menos, sino que simplemente es ayudar a aquella persona que no se le ha podido extender una mano. Pues me viene un poquito a la mente aquel pasaje bíblico, como aquella persona que estaba totalmente desquiciada, estaba totalmente marginada, estaba ya totalmente condenada, incluso una persona agresiva que nadie la quería, encadenada, me imagino esa escena de agarrándola dentro de un grupo de gentes, amarrándola, sujetándola, sacándola del grupo familiar o del entorno social en que vivía y lo meten a un cementerio donde decían simplemente ese tiene que llegar un momento a morirse y ya está ahí cerca del cementerio, ahí se cae, ahí se muere. Pero interesantemente, hubo una persona o un personaje que él sí se tomó un tiempo y que él sí se desvió para esa persona, y que las escrituras lo mencionan como un endemoniado de Gadar. Entonces, hago esta analogía porque casi que me impacta eso que tú dices, que
que cuando alguien ya está en esas condiciones, ¿quién va? ¿Quién se toma el tiempo? ¿Quién en nuestra zona de confort lo hace? Tiene que haber gente que en algún momento determinado regresa a esa parte y poderse conmover por esa parte y poder hacer ese trabajo. Pienso que eso es lo que los ha movido a ustedes como punto principal. Y también contarnos algo, Rodolfo, de las anécdotas que has vivido durante todo este tiempo. Claro, claro, gracias Rafa. La verdad es que es impresionante y hace unos días recibimos ese estudio del Gadareno. Creo que esa es la representación del que está cautivo de las adicciones y experiencias hemos recibido, hemos visto, vivido en carne propia muchas. Creo que una de las más fuertes fue la del pastor, ¿verdad? Un miembro que estuvo mucho tiempo sirviéndole al Señor y encontrarlo ahí y luego tenerlo ya con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, y pues así podemos mencionar a muchos y tal vez si no tener esa investidura, pero definitivamente padeciendo Claro. con esa enfermedad, o como quieran llamarle ustedes, nosotros lo llamamos enfermedad porque así lo clasifica o lo ha clasificado la Organización Mundial de la Salud, y así también lo avala la literatura y lo respalda la rama científica. Entonces, pero nuevamente hago la invitación para que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube, Conocimientos TV, también por medio de nuestras redes sociales, e incluso si nos puedes hacer llegar tus preguntas al WhatsApp que ponemos siempre a tu disposición, te lo dejamos a tu disposición para que nos puedas contactar, y nuevamente vamos a ir a la pausa. Seguimos aquí en la grata compañía de Harris y Rodolfo, conversando siempre con un emprendimiento que ellos hicieron a través de una fundación con deseo de poder ayudar a la sociedad, con gente que pues ha sido olvidada, con gente que de alguna manera ha sido un tanto marginada, y que ellos han tomado la disposición de poder extenderse hacia ese grupo de gente y poder trabajar con ellos. Una de las preguntas que me hacen es, obviamente como cualquier institución, pues tienen que tener derechos y obligaciones ante la sociedad. Unas preguntas que nos hacen es, obviamente tiene que haber algún contrato previo al ingresar a una persona para poder, porque pues puede haber incluso algún fallecimiento, porque que puede estar como en cualquier hospital, ¿verdad? Porque pues llega en un estado ya pues que ya esté demasiado crónico, pues ahí está el riesgo inherente de poder fallecer. Entonces, a esa parte de si hay contrato, no hay contrato, nos preguntan. Y de una vez les hago las preguntas que me vienen, y ustedes conforme puedan ir respondiendo. Las preguntas que me hacen es, se sabe que hay muchos información de muchas casas de esa índole o hospitales de esa índole en las cuales reciben abusos. ¿Cuál es cuál sería lo que destaca o lo que los diferencia con esas instituciones, y cómo se puede garantizar las familias que ahorita pues obviamente puedan como que querer adquirir estos servicios, que se garantice que eso sí no se pueda dar? No sé con quién empezamos con las respuestas. Sí, gracias Rafa. Sí, la verdad, el tema del contrato es una obligación que tenemos porque nos garantizamos y garantizamos al paciente también de los requisitos que se cumplen por el tema delicado, ¿verdad? Creo que nosotros siempre hemos dicho que Casa de Transformación Vencedores queremos marcar la diferencia porque la base fundamental de los procesos de transformación es el amor. Nosotros hemos podido darnos cuenta que a través del amor que podemos manifestarle a una persona que ha estado en las mismas condiciones que nosotros hemos vivido, se le es más fácil el proceso. Lamentablemente hay muchas malas informaciones de muchas casas que han hecho el trabajo humanamente y con malos tratos, con mala alimentación, y por experiencia propia, por haber vivido muchos internados aquí en la capital, puedo ser testimonio de que en realidad cuando yo tuve la oportunidad de ser internado, tuve malas experiencias. Entonces esto nos nació y
nos dio la pauta para poder hacer cosas diferentes. La garantía de que en la casa va a haber un buen trato, una buena alimentación, un buen proceso, pues lo dice los mismos internos que salen del proceso, ¿verdad? Ok, una de las cosas que creo que me compartiste un poco, Harris, es que cuando tú me compartías, creo que detrás de cámara, y decías, cuando ya está el rechazo de la sociedad, el rechazo de la familia, el rechazo incluso de la misma entidad religiosa que te abrigó, y el círculo de amistades que te abrigó y que te rechazan. Pero yo aún más te planteaba algo, pero pues lejos de eso está el mismo rechazo per se de la persona. Entonces, ¿cómo has visto eso? ¿Cuál ha sido la tendencia? ¿Cuál es el círculo vicioso que se repite? Es ese mismo factor del rechazo que cuando llegan hasta lo más profundo y puedes sacar y puedes trabajar con esa gente. Si puedes hablarme un poco de eso, Harris. Sí, fíjate que por eso en nuestro canal de YouTube tenemos varios temas muy certeros que han salido de nuestras propias vivencias, como ese rechazado. Rechazado se llama el tema, porque así lo sentimos en un momento dado, ¿verdad? Desde la familia, los amigos, la empresa donde trabajo, que llego con olor a licor y lo que hacen es o me suspenden o me despiden, ¿verdad? Y la sociedad en sí nos rechaza. Cuando ellos vienen a la casa de transformación, es como ejemplificabas el pasaje del Gadareno. La familia lo mantenía atado con cadenas. Y de hecho, el sábado pasado nos llevaron a una persona atado de manos y de pies, la familia. Llevaron a la casa porque ellos decían que era violento, se portaba violento. Y entonces, y algo que yo he platicado en los programas que tenemos de vencedores, no pretendemos ser mejor que otros en lo que es casas de esta índole de ayuda. Simplemente queremos ponerle nuestro ADN a esta casa de transformación para hacerla totalmente. Cuando hablamos de diferente, tenemos que realmente hacer cosas diferentes. No es porque yo solamente lo diga, sino porque realmente ahí están sucediendo cosas diferentes. Y entonces, por ejemplo, este hombre entra, cuando la familia se va, lo primero que hicimos fue desátenlo. O sea, él no puede permanecer así. Cuando el hombre es desatado, allí está sentado en una colchoneta. Y lo primero que él nos dice es, yo los voy a respetar a todos aquí. Y lo que nosotros le respondemos, nosotros te vamos a devolver ese mismo respeto, pero le vamos a agregar amor. Amén. ¿Qué es lo que sucede con las personas que entran? Van con su autoestima hasta abajo, por el mismo rechazo. Obviamente, identidad como hijos de Dios no existe. Yo iba peleado, yo pensé que Dios me tenía castigado a mí, pero estaba en las condiciones que yo vivía, que Él a mí no me quería. Él podía querer a otros, quería a los que asistían a la iglesia, pero a mí no. Esa era mi creencia. Entonces iba peleado con Dios. Y entonces, el primer proceso que entramos es en devolverle a Él la autoestima. El día que tengas la oportunidad de llegar, la gente está bien cambiada. No está con jeans, en pantaloneta, en playera, le quitaron su pelo completamente, no. Él está bañado y cambiado. Le levantamos su autoestima y entonces le devolvemos la identidad. Ya le puedes devolver la identidad como hijo, como el hijo pródigo. Aquel que dijo, voy a regresar a la casa, aunque sea como trabajador, que me tengan ahí. Después descubrió que el padre tenía todo amor para perdonarlo y que iba a ser una gran fiesta. Es por eso que, de hecho, en el programa de ayer tuvimos el primer testimonio de uno que lleva 20 días. Y cuando iniciamos la casa, yo le decía a mi equipo, tenemos que cumplirnos la meta de que la persona que esté acá pueda decir un día, yo no me quiero ir de aquí. Y ayer, a través de la radio, esta persona decía, me faltan 10 días para salir. Y yo hasta el día de hoy no me quiero ir de aquí. Excelente. Solo vamos a ir nuevamente a la pausa para poder seguir escuchando esto.
Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escribieron, que nos hicieron llegar sus aportaciones, sus preguntas y que hacen posible que el programa sea más ameno y se enriquezca más porque pues hay preguntas que definitivamente ayudan a que los invitados puedan extenderse en cuanto a información, en cuanto al compartir eso que precisamente el programa se llama de conocimientos. Y hoy hemos hablado con dos buenos amigos que han estado haciendo un trabajo que bastante difícil como cualquier otro, pero con el agregado de que es trabajar con gente que de alguna manera todos lo quieren hacer. Hay un cierto estigma con respecto a eso. Y hemos hablado de la Fundación Venciendo el Alcoholismo. Esta fundación, como ya ellos mismos lo explicaron, cómo nació, qué trabajo hacen y cómo pueden contactarlos. E incluso, pues ellos como objetivo principal no fue venir a pedir donaciones, ni mucho menos, pero las preguntas que nos llegaron fue esa, cómo poder aportar. También ellos dieron los medios de cómo poderlo hacer. Y nosotros siempre te invitamos a que por medio del canal de YouTube te puedas seguir enriqueciendo, nos puedes seguir ahí, escucharnos toda la charla que hemos sostenido con ellos y poder compartirlo. Tal vez tienes algún vecino, tal vez tienes algún amigo, y por qué no decirlo, tal vez tienes algún familiar que esté padeciendo de lo mismo y que pues hay una salida. Y por supuesto que la solución es Cristo Jesús, con los que hemos creído en Él, pero también paralelo a eso hay herramientas, hay técnicas y hay metodologías en las cuales se pueden colaborar, y eso es algo que añade y va sumando a algo que es cómo es tratar con un enfermo que padece eso, ¿verdad? Que hemos compartido algo que es básicamente es una enfermedad, pues que muchos lo han tipificado como un vicio, como una maldición, etcétera, pero ya ellos nos han informado hoy que básicamente es una enfermedad y que se les ha dado este trato. En este último bloque quisiera darles el tiempo a cada uno de ustedes para que ustedes nos den sus conclusiones y recomendaciones ya en esta última parte del programa. Y te dejo el tiempo tal vez contigo, Gracias. Rodolfo, para que tú nos des tus recomendaciones, tus conclusiones, y a los que nos estén viendo, pues poderles dar precisamente eso, aterrizar la idea y poder recomendar algo. Gracias, Rafita. La verdad es que muy agradecidos por la oportunidad y creo que para vencedores del alcoholismo es bien importante llevar este mensaje, ¿verdad? La verdad es que hay mucha necesidad allá afuera. Las recomendaciones es que si tienes problemas con el alcoholismo, con cualquier adicción, si crees que necesitas ayuda o tienes un familiar, amigo, etcétera, puedes comunicarte con nosotros a través de las páginas de Facebook, a través de Casa de Transformación, al teléfono 3192-5038. Ahí podemos ayudarte. ¿Tienen alguna duda con respecto a las donaciones? Pues también al mismo número estamos ahí para servirles y seguir haciendo la obra que Dios hizo en nosotros, devolviéndole a la sociedad un poco de lo que Dios nos ha preparado. Gracias, Rodolfo, y gracias también de antemano. Te agradezco tu tiempo, que sé que ustedes también trabajan bastante y que hicieron una agenda el día de hoy para poder contribuir al programa de Conocimientos TV y poderlo producir. También quisiera aprovechar y dejarte el tiempo, Harris, para que pues, nos des tus recomendaciones, algunas conclusiones a las que hayas podido llegar y poderlas compartir a los que nos ven. Muchas gracias, agradecer también la oportunidad que nos dan de estar aquí en este set. Es una bendición para nosotros y tenemos un eslogan que lo hemos creado cuando amanecemos sin ganas de ya no seguir, sin ganas de decir ya no vamos a poder, ¿verdad? O tal vez no vale la pena seguir. Y hemos creado el eslogan: vencedores avanza, vencedores no se detiene. Y entonces, a raíz de eso, y por lo mismo que te decía al inicio, una necesidad lleva a otra. El próximo proyecto es la Casa de Transformación para Mujeres. Hemos recibido muchísimas llamadas porque hay muchas damas en esa condición que son más rechazadas aún que el hombre, ¿verdad? Aún más rechazadas y que no saben qué hacer, pero creo que si eres una persona prealcohólica, alcohólica o ya sea crónica, hay un botón de WhatsApp en la página de Vencedores del Alcoholismo, en la fanpage de Facebook. Ahí puedes comunicarte con nosotros, te agregamos a un grupo de WhatsApp, tenemos grupos de hombres, tenemos grupos de mujeres y de jóvenes, ¿verdad? Y entonces ahí hay un coordinador de grupo que siempre está
anuente a él cómo amaneció, cómo estás, si hoy tienes deseos de beber, y así van avanzando en su crecimiento. El que le manda el link para poder conectarse a los programas todos los días. Y entonces yo quiero hablarle a esas personas. Puedes con total libertad poder presionar el botón y va una persona que te va a recibir con mucha alegría, y personas que ya han pasado por donde tú vienes y que te van a demostrar que a través de Dios, porque es el único, eso seguro, nadie más nos puede ayudar más que Él, y es el que nos ha ayudado, es el que te va a ayudar a ti también a salir de ahí. Pero también quiero hablarle a otro segmento de personas que me están viendo, y son a los samaritanos. Necesitamos vencedores. Tengo muchos samaritanos que están haciendo, no vieron a las personas tiradas y no se hicieron a un lado para pasar, sino que se encargaron de ellos. Y les decía en un programa que se llama precisamente Samaritanos, Vencedores necesita más samaritanos. Necesitamos más para poder hacer más. Necesitamos una Guatemala libre del alcoholismo. Necesitamos ayudar a bajar esos índices de mortandad en hombres y mujeres que están dañando, jóvenes que se están destruyendo la vida. Tenemos el 90% de personas que están recluidas en la Casa de Transformación hasta el día de hoy, muchachos de 20 y de 21 y de 22 años, con un alcoholismo y drogadicción crónica. Y entonces nuestra juventud se está destruyendo, y si hoy no hacemos algo, puede ser la perdición del día de mañana. Así es de que Vencedores está para poder apoyar al que así lo desee, y gracias por este espacio. A usted muchísimas gracias, y sobre todo a los que nos ven en las pantallas o en cualquier medio, desde tu celular, por cualquier medio que nos puedas estar viendo, y te dejamos la inquietud, tanto como que si tú eres una persona que está padeciendo, que ya más o menos tiene nociones de que necesites ayuda, pues aquí está la Fundación Vencedor del Alcoholismo para poder acercarse a ellos y poder pedir la ayuda. Y si tú tienes algún conocido, ¿por qué no hacerlo? Y aún más, si tenemos mucho por qué darle gracias a Dios, y aún ser más agradecidos si nosotros no tenemos a nadie que padezca eso. Pero tal vez, como dijo Harris, si tal vez conoces de alguien y solo es que tú hagas el contacto para poder brindarle esa ayuda, porque tal vez es una vida que estás salvando, y que definitivamente enhorabuena que los que nos ven y que no hayan padecido eso. Qué bueno, y hay que darle gracias a Dios. Pero si de alguna manera tú puedes ayudar convirtiéndote en ese buen samaritano para poder simplemente dar esta información, decir, escuché este programa y ahí te pueden ayudar, poderlo hacer. Definitivamente no existiría una ley seca si no existieran consumidores, y por supuesto que los hay, y por eso es que existen esas leyes. Por supuesto que se miran muchas áreas de recreación, entre comillas, donde se ven la mayor parte de jóvenes que aparentemente están entrando en un mundo de diversiones, pero que posiblemente sea un camino sin retorno y que pueda ser algo desastroso de vida o muerte. Esto ha sido la producción del programa del día de hoy en Conocimientos TV. Desde ya, muchísimas gracias por todos aquellos que nos han escrito, y disculpas aquellas preguntas que no pudimos plantearlas porque el tiempo no nos lo permitió, pero nos vemos hasta la próxima.